Buenas tardes, les habla Darío Alarcón Hunter en representación de Quality y ya hace 6 días que no me reunía con ustedes porque en verdad, a mi entender, el proceso de gestión de la epidemia o la pandemia, a mi entender está ya en un estado que yo llamo gestión controlada. Como les he comentado en otros videos, mi actividad profesional es trabajar en gestión de procesos productivos, procesos transaccionales y siempre la mirada que yo le entrego a mis clientes es primero buscar datos, datos que nos estén mostrando la situación del proceso y en función de eso, con esa información nosotros podemos trabajar en su mejoramiento. Esta vez me he dedicado a mirar un proceso de tipo epidemiológico, que a mi entender es un proceso como cualquier otro y como tal los datos nos tienen que decir cómo se está comportando. Y lo que yo visualizo hoy es que nuestra pandemia del coronavirus en Chile, discúlpenme, ya, sí. Nuestra pandemia del coronavirus en Chile está perfectamente en un estado que yo llamaría gestión controlada. Y como tal, me parece que hacer videos con mucha frecuencia de un proceso que ya está mostrando indicaciones de control, por las razones que voy a mostrar, no es de lo más apropiado, excepto que yo vea en el futuro que hay alguna situación que me parezca importante mencionar y voy a intervenir con algún video. No me canso de decirlo. ¿Por qué empecé a hacer esto? Por el nivel de desinformación que genera el periodismo en este país. Y por lo tanto, los profesionales que algo tenemos que aportar con la verdad, sin catastrofismo, siendo objetivos, es esa la posición que yo he querido adoptar y ya me parece que ha llegado el momento de detener un poquito mi acción y esperar que los eventos sigan progresando. El tema que a mí me gustaría conversar hoy día básicamente son 3. Quiero referirme primero a los casos nuevos, porque siempre trae un poquito de ansiedad hablar de los casos nuevos. A continuación, voy a referirme al tema de los contagios activos, porque a mí me parece que en este estado en que está la pandemia a nivel mundial y en particular a nivel nacional, hay que referirse a los contagiados activos. Y por último, me voy a referir al uso de los ventiladores mecánicos, que cuando uno ve la situación actual, dice, yo no veo el problema de los ventiladores mecánicos. Por lo menos de aquí a fines de abril, mediados de mayo, no sé cuándo vamos a tener problemas con los ventiladores mecánicos. Las cifras a mí me están diciendo otra cosa. Pero bueno, vamos a conversar justamente por eso. En primer lugar, me quiero referir a esto. Ya tenemos 116 fallecidos. La pregunta que uno se hace, bueno, pero eso es realmente dramático. A mi entender, no lo es. Nosotros tenemos diariamente fallecidos al día del orden de 307, según información del Ministerio de Salud al año 2017. ¿Por qué lo hago? Porque la última información que está en el Ministerio de Salud relacionada con tasas de mortalidad es del 2017. No hay nada más nuevo. Tenemos algunas carencias todavía en nuestro aparato estatal. Siendo así, 116, cuando todo el mundo se está cayendo a pedazos por la cantidad de muertos que se tienen, que nosotros tengamos 116 muertos en un periodo de más de 40 días, no me parece que sea algo tan espantoso. Sin duda triste,
para las familias que lo soportan. Pero hay al día más de 300 familias que están lamentando la pérdida de un ser querido en nuestro país. Lo interesante de esto es que el 74% de la gente que fallece es de más de 70 años, 70 hasta 90 años. El resto es gente de edad inferior. Entonces, tal como se dijo al comienzo, efectivamente, este virus tiene mucho más mortalidad entre la gente de edad. Si es que los que ya estamos bordeando los 70, lo único que tenemos que hacer es cuidarnos para no andar engrosando esas cifras. El otro aspecto que yo quiero recordar, que el día 1 de abril yo mostré estas curvas, donde al día 1 de abril nosotros teníamos un factor de crecimiento del orden de 1,107. Exactamente era ese el valor. Y si uno lo proyectaba, si no hubieran habido cambios en la gestión del coronavirus, nosotros debiéramos tener ya al día 18 de abril del orden de 15.000, 17.000 contagiados. Ya no fue así. Efectivamente, yo en esa oportunidad planteé que con un criterio optimista, mirándolo el 1 de abril, o sea, solamente hace 18 días atrás, nosotros íbamos a tener 21.000 o en la hipótesis pesimista 57.000. Felizmente, estamos más abajo que la curva optimista que teníamos hace 18 días atrás. De hecho, si ustedes ven los valores a hoy, a esto corresponde el día 18 de abril y nosotros estamos más o menos hoy a 1,05. Fíjense la curva, 1,07. La curva que estamos siguiendo nosotros es más baja que esa. Por lo tanto, yo no me imagino que nosotros podamos llegar en 12 días más a 21.000 confirmados. Yo creo que vamos a andar con menos de 20.000, seguro. ¿Por qué? Por el comportamiento que han tenido los casos nuevos en este último tiempo. Bueno, yo quería mostrar esto porque cuando uno hace pronósticos, uno tiene que ser cuidadoso. Y yo quise ponerme, fíjense ustedes, cuando yo miraba la situación aquí, no sabía cómo iba a reaccionar el desarrollo del coronavirus en distintos escenarios. Y en este caso me equivoqué incluso ante el escenario más optimista. ¿Y eso por qué? Porque a mi juicio la gestión del Ministerio de Salud ha sido tremendamente exitosa, a lo mejor no tan buena como la de Australia o como la de Nueva Zelanda, pero sin duda mucho mejor que los países europeos, que lo están pasando todavía muy mal. Para poder ejemplificar lo que estamos viviendo, me voy a ir a mostrarles directamente en un software que uso yo para análisis estadístico, cuál es la situación, primero, de los casos nuevos. Fíjense ustedes, nosotros al 1 de abril teníamos 293 casos nuevos. O sea, ese día, el ministro o la subsecretaria anunciaban que teníamos 293 casos nuevos. Hoy día, 18 días después, tuvimos 441. O sea, hemos crecido en casos nuevos 140. ¿Por qué esto es importante? Porque a medida que nosotros vamos avanzando en el tiempo y van creciendo los casos o se mantienen, ojalá ya empecemos a mantener los casos, van saliendo, se fijan ustedes, las personas que van mejorando. Y si uno mira de aquí para atrás, 14 días, más o menos el día 4, nosotros teníamos 424. Por lo tanto, hoy día, cuando nosotros entraron, en este caso acá, 478, pero salieron 424, bien digo. O sea, la cantidad neta de casos
que el ministro se refiere de contagios activos, no es mucho. Vean ustedes acá el caso del crecimiento de los nuevos contagios. Estamos hablando de factores al día de hoy, de los últimos 5 días. Aquí tuvimos un día que a mi juicio fue una acumulación de exámenes, pero de 1,11. O sea, nosotros estamos doblando los casos nuevos en 7 días. O sea, nosotros podemos esperar que en 7 días más, si se diera esta media que estamos viendo acá, deberíamos estar teniendo del orden de 1000 casos, 900 casos nuevos. Pero, si ustedes piensan que este valor que nosotros estamos teniendo ahí es de 1,07, o sea, bastante más bajo que ese. Entonces, hay que mirar con cuidado estas cifras. Por eso es que a mí me parece mucho más interesante, en vez de mirar los casos nuevos, que ya tenemos que irlo dejando atrás. Hay que empezar a mirar las cosas de otra forma. Y es por esa razón que yo prefiero mirar los contagiados activos. ¿Por qué razón? Porque los contagiados activos son aquel grupo de personas que son susceptibles de ir a parar a una UCI, a requerir ventilación mecánica o fallecer por causa del coronavirus. Tan simple como eso. Entonces, cuando uno ve la curva de cómo ha ido progresando esto, de los contagiados activos, nosotros estamos teniendo el orden hoy 5.379 contagiados activos. O sea, hay 5.300 personas, casi 5.400, muchas de ellas en sus casas, y solo el orden entre un 5 o un 8% ya ha tenido que ser hospitalizada para recibir algún tipo de tratamiento un poquito más intensivo. Pero vean ustedes el doblaje. Los casos nuevos, los contagios activos se están doblando a una razón más o menos de 35 días. O sea, si yo miro el día de hoy, 5.379, yo podría esperar que recién a mediados de mayo, si la situación se mantiene, deberíamos tener del orden de 10.000 contagiados activos. Ojalá que esa situación no se dé. Entonces, cuando uno mira estos gráficos, dice, yo no entiendo de esto que están hablando del pic a fines de abril. Los datos a mí no me lo muestran. El control que está ejerciendo el gobierno, no veo por qué lo va a relajar tanto que vamos a tener un pic de contagiados en septiembre. No soy epidemiólogo. Puede que haya alguna razón que tenga que ver con el comportamiento del virus que yo no conozco. Pero mirando los datos del comportamiento del virus de los últimos 40 días, nada nos hace presagiar que vamos a tener un pic, excepto, sin duda, cambios en las condiciones ambientales del país, el invierno, etcétera, la concurrencia de otras patologías, que sea el virus sincicial, influenza, etcétera, que pueden comenzar a influir en esto. Pero si todo se mantuviera igual, no debiéramos tener inconvenientes en los próximos días. Por lo menos abril, yo veo difícil que lleguemos a los 20.000 casos. Viendo ahora el caso de los ventiladores mecánicos, que todavía los periodistas suelen preguntar por los ventiladores mecánicos. Lamentablemente el ministro hoy no se refirió a las personas con ventilación mecánica en el día de hoy. Sí se refirió a las personas con UCI y dijo que habían bajado, y como 30 personas. Por lo tanto, yo debiera esperar que esta cifra ha sido inferior, pero como no tengo el dato, preferí mantenerla. Y por eso que el factor de crecimiento me dio 1, hoy igual que ayer. Pero me sospecho que no es así. Pero bueno, es interesante ver entonces cómo el uso de ventiladores mecánicos ya desde el 8 de abril, nosotros hemos tenido un comportamiento absolutamente plano, en el orden de 315, 320 personas con ventilación mecánica. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué debiéramos tener un colapso de los ventiladores mecánicos de aquí a 10 días más? Se hablaba de 1 de mayo, que tenían que llegar.
todavía hay 588 ventiladores mecánicos disponibles y solamente por coronavirus se están usando en estos momentos del orden de 316. Pareciera que a menos que las condiciones cambien violentamente, nosotros no debiéramos esperar en el corto plazo, por lo menos, digamos 30 días, que haya demasiado cambio con que no podamos tener personas que no tienen capacidad de darle ventilación mecánica como el tratamiento podría indicarlo. Por otro lado, si nosotros vemos el crecimiento, a mí siempre es importante entender el factor de crecimiento. Y si yo veo aquí el factor de crecimiento, fíjense ustedes, está menor que 1. O sea, hemos ido bajando. Nosotros la primera semana de abril teníamos prácticamente 1,12. O sea, al día teníamos un aumento del 12%. En los 7 días anteriores, vale decir la semana del 7 de abril al 13 de abril, bajamos a 1,02. O sea, ¿qué es lo que nosotros podíamos esperar? Que si manteníamos esa tasa, en 35 días íbamos a duplicar la cantidad de ventiladores mecánicos requeridos. Hasta el momento eso no se ha visualizado, porque ha seguido bajando. Ojalá nos mantuviéramos siempre bajo 1, porque quiere decir que la cantidad de ventiladores mecánicos está en un estado que se llama controlado y un poquito más, un poquito menos, vamos a andar requiriendo del orden de 300, entre 300 y 320 ventiladores mecánicos. Pero, por otro lado, ya hemos aprendido que la situación es tremendamente cambiante. El coronavirus, de repente, de un día hacia otro, aparecen 540 contagiados. Entonces uno dice, ¿por qué? Por las personas. No todos tenemos la misma aprehensión para ir a enterarnos si tenemos o no tenemos coronavirus. De repente algo pasa y las personas se sienten un poquito más inquietas y deciden consultar. Eso obliga a que el sistema haga una gran cantidad de exámenes y por supuesto muchas de esas personas que cuando el río suena piedras trae, efectivamente los síntomas que ellos sentían eran por un coronavirus. Entonces eso hace que los números tengan muchas fluctuaciones, pero aquí es donde uno tiene que mirar qué es lo que estamos haciendo nosotros a nivel nacional. Y es por eso que yo quise hacer un análisis de qué es lo que pasaba con los PCR que nosotros estamos informando. Fíjense ustedes cómo hemos ido aumentando nosotros solamente en abril. 3.200, 4.300, y en estos últimos 5 días nosotros estamos haciendo en promedio 4.700 exámenes o test de PCR. La pregunta es, ¿el hecho de que aumenten es malo o bueno? Discúlpenme, es excelente, porque eso significa que el diagnóstico que nosotros podemos hacer es mucho más certero, porque vamos a ser capaces de pesquisar la gente que anda contagiada y sugerirle acciones de cuarentena. Ya hemos visto que la gente es muy rebelde y no tiene respeto por sus semejantes e igual sale a la calle. Pero eso es la cultura chilensis, donde nos cuesta mucho entender que lo que nosotros hacemos puede impactar al resto. No tenemos solidaridad, somos poco solidarios en la vida real. Entonces tenemos que ser cuidadosos con nuestras cuarentenas. Y por último, quiero mostrarles un análisis que me permitió a mí entender qué es lo que está ocurriendo con los ventiladores mecánicos. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si yo veo cuál es la tasa o el porcentaje de ventiladores mecánicos que estamos usando en función de los contagiados activos? O sea, esas personas que están en los últimos 14 días después de que fueron diagnosticadas por un PCR. Y fíjense ustedes que vemos que ha ido cayendo. Pasamos de, bueno, inicialmente teníamos un bajo porcentaje, llegamos a un 6,6 y hoy día estamos menos de 6%.
O sea, de 100 contagiados activos, solamente 5 de ellos van a llegar a ventilación mecánica. Si nosotros proyectamos que podríamos tener primera quincena de mayo, si las cosas no nos resultan como debieran, podríamos tener del orden de 10.000 contagiados, resulta que recién vamos a necesitar 589 ventiladores mecánicos, que son los ventiladores que hoy nuestro gobierno, perdón, el Ministerio de Salud, tiene disponible para atacar a los enfermos de coronavirus. Y no ha llegado todavía los que ya están en fase de adquisición, que tal como lo indicó el ministro Mañalich, están por venir. Entonces, yo realmente, cuando miro esta situación y miro los datos, no veo el pic por ningún lado, excepto que las personas que trabajan en esto, que no es mi caso, sepan que la situación de los resfríos comunes van a indudablemente estresar los sistemas médicos, incluyendo el coronavirus. E indudablemente que al tener que preocupar de utilizar los recursos, no solamente en coronavirus, indudablemente que la situación sanitaria del país se debería complicar, pero es un problema de tipo estacional. Lo único que tenemos que hacer los ciudadanos comunes y corrientes de a pie es cumplir las indicaciones que se nos ha dado. El hecho que se nos haya levantado la cuarentena en algunos lugares del país, por ejemplo, yo vivo en Las Condes, que ya no tenga cuarentena, a mí me faculta para salir a andar, a caminar por la calle y andar en bicicleta. No, yo ya tengo una edad en que no me puedo permitir ese tipo de licencias. Sencillamente sigo en mi casa con la única facilidad que si tengo que ir a comprar un remedio, tengo que ir a algún supermercado, lo voy a hacer, pero con todas las precauciones que el caso amerita. Porque indudablemente lo que nosotros no nos podemos olvidar es que el factor de crecimiento depende fundamentalmente de dos cosas: la exposición y la probabilidad de contagio. Si hoy día atendemos las indicaciones del ministerio en términos de que salgamos al menos con la protección de la nariz y la boca, yo además coloco un visor de estos transparentes para evitar que me lleguen de estas gotitas del hablar de las personas a los ojos, porque desgraciadamente hay personas que no entienden, que no se pueden acercar. Como ya se ha indicado, no es distancia social, es distancia física. Las personas debemos mantenernos al menos un par de metros distante de la otra persona. Si estamos con el cubreboca, si estamos con un visor, sin duda la probabilidad que nos llegue alguna gotita o que nosotros, sin quererlo, estemos contagiando, le hagamos llegar las gotitas de saliva a la persona con la cual estamos conversando, nos va a proteger. Sin duda, no tenemos que estar conversando con la gente en la calle, a menos lo estrictamente indispensable. Bueno, yo les dejo mi correo por si alguno de ustedes quiere hacerme saber alguna inquietud. De hecho, hay varios que me han preguntado y que me comentan dudas que, por supuesto, yo agradezco. Pero solo para terminar, quiero darle las gracias por los miles de personas que me han privilegiado su tiempo, me han entregado su tiempo para escucharme, porque imagino que visualizan que yo estoy intentando ser tremendamente objetivo. Yo hablo con los datos. Los datos son mi razón de argumentación y por lo tanto espero que tengan la tranquilidad, como la tengo yo, que el gobierno ya tiene la situación en lo que llamamos gestión controlada. Ya saben dónde, qué hacer cuando se empiezan a disparar algunas tasas de incidencia en ciertas comunas. De aquí a que las comunas vayan a reaccionar o no, sin duda
que en comunas que viven con más hacinamiento es bastante más difícil cumplir una cuarentena en comunas que de estratos económicos más altos que pueden manejarse mejor los temas de los hacinamientos. Pero es algo que tengo la plena confianza que el profesionalismo del Ministerio de Salud y de sus profesionales del área médica que están dando todo por lidiar contra esta pandemia, nos va a sacar adelante. Si me parece oportuno hacer alguna claridad en el futuro, me voy a referir nuevamente a ustedes. Por el momento creo que ha llegado el momento de callar, guardar mis videos y esperar que el gobierno le siga yendo tan bien como lo está haciendo hasta ahora con este control de la pandemia. Hasta una próxima oportunidad, si Dios quiere.